Denme un segundo mientras el resto de sus compañeros se conectan. Listo, entonces acuérdense que el proceso de replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular. Aquí les está mostrando precisamente el modelo que yo les había comentado, Escherichia coli, ¿sí? Sabemos que las bacterias son organismos que también se dividen y obviamente, pues, para que puedan dividirse, necesitan replicar su ADN. Entonces, aquí les está mostrando el ADN que tiene precisamente las instrucciones para dar todas las características del individuo, para defenderse contra las fluctuaciones del medio y ataque de otros posibles patógenos como virus. Es una estructura de doble cadena, como lo habíamos dicho, dos cadenas antiparalelas formadas por nucleótidos, donde las partes externas de la molécula son las que resultan como sistema de protección y son precisamente estos grupos de la pentosa y el fosfato. Y en la parte interna se protege la información genética que está dada en estas 4 bases nitrogenadas que se van a aparear específicamente. Citosina siempre con guanina, con 3 puentes de hidrógeno, timina con adenina, con 2 puentes de hidrógeno. Y pues esa es la complementariedad de bases que se va a mantener en toda la cadena. Las dos cadenas son antiparalelas. Mientras la una está en sentido 5', 3', la que está enfrente de ella, por decirlo así, está en sentido contrario, 3', 5'. Por eso se llaman antiparalelas. Ahora, esto es bien importante, sectores que son ricos en citosina y guanina, por tener 3 puentes de hidrógeno, son más difíciles de separar, mientras que sectores que son ricos en adenina y timina, porque tienen solo 2 puentes de hidrógeno, son más fáciles de separar. Por eso, el sitio de origen de replicación va a iniciar o va a ser un sector del ADN donde hay abundancia de adeninas y timinas. Aquí les dice que el proceso de replicación es semiconservativo, que básicamente cada una de las cadenas que hacen parte del ADN se va a abrir, se va a separar y va a servir de molde para la formación de una nueva cadena. Entonces aquí ya estamos en la etapa de iniciación. O sea, repito, en bacterias solamente hay un origen de replicación. Un origen de replicación que es ubicado por enzimas específicas que se encargan de reclutar a la helicasa y a la girasa. Entonces, miren, les dice, aquí está el origen de replicación. ¿Qué va a ocurrir? La molécula, para que pueda copiarse, tiene que separarse. Entonces, una vez identificado el origen de replicación, la girasa va a relajar temporalmente ese giro que tiene la hélice de ADN, mientras que la helicasa se encarga de eliminar los puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se pueda formar esto que es la burbuja de replicación. ¿Sí? Y como les decía, como los procesos son similares, a cada extremo de la burbuja pues va a haber una horquilla de replicación. Y aquí está actuando ya estamos viendo una horquilla. ¿Qué ocurre? Miren, aquí adelante, o sea, esta animación me gusta mucho porque aquí les presenta la girasa, que está representada con esta molécula de color, no sé, naranja rosado. ¿Qué hace la girasa? Lo que yo les decía, como la molécula estaba enrollada, porque acuérdense que es una estructura helicoidal, lo que hace es irla relajando. Mientras que la helicasa, mírenla aquí, va a ir separando los puentes de hidrógeno. Aquí no se alcanzan a ver todavía, pero para mantener abierta la burbuja van a haber proteínas estabilizadoras de cadena sencilla. Esto que vemos aquí, ¿sí?, es la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 es un complejo enzimático, tiene varios elementos. Unos que van a posicionar a la DNA polimerasa, que van a permitir que se ubique en la cadena que tienen que sintetizar, y otras que están aquí en violeta
que es el centro catalítico, que es el que va a permitir, por decirlo así, atraer a los nucleótidos trifosfato para que se vayan pegando complementarios a la cadena molde que existe. ¿Qué vemos aquí también en esta cadena? En esta cadena vemos unos sectorcitos en amarillo. Recuerden, estos sectores en amarillo son los primers o cebadores o iniciadores que fueron pegados ¿por quién? Por la primasa. Porque para iniciar la síntesis, cuando se ha formado la burbuja de replicación, lo primero que va a ocurrir es que la enzima primasa hace un pequeño molde de ARN, a partir del cual se deja expuesto un extremo 3', aquí un OH, que utiliza la DNA polimerasa 3 para poder continuar con la síntesis de nucleótidos. Entonces, miren, aquí estamos viendo cómo se continúa abriendo este extremo de la burbuja. El lado de acá arriba, ¿sí? La molécula se está sintetizando en sentido 5' y avanza en este sentido 3'. O sea que a medida que se abre, miren, no se mueve de allí la DNA polimerasa 3 y sigue pegando nucleótidos. Pero este pedacito de acá tiene que hacer el ejercicio en reversa. ¿En qué sentido? Cuando se abre un poquito más adelante, la primasa tiene que pegar un primer para que la DNA polimerasa copie ese pedacito que no ha copiado. ¿Sí? Por eso miren cómo lo vemos aquí. A ver si ahí está el origen. Y miren, ¿sí? Ahí vemos cómo esta parte de la DNA polimerasa 3 está pegando en reversa nucleótidos, complementando este sector que estaba abierto, pero como el primer apenas se acaba de ubicar, a partir de aquí va a sintetizar este pedacito de ADN. ¿Qué ocurre? Miren, se desprende otra vez, se ubica aquí la primasa, pone el primer. Bueno, acá nos pusieron simultáneamente muchas cosas, miren. Si ustedes se dan cuenta qué ocurrió en este segundo del video. Aquí, la primasa se encargó de poner un nuevo primer en el sector donde se abrió la cadena. Pero acá habíamos tenido un sector donde quedaba el anterior primer, que vino la DNA polimerasa 1 con acción exonucleasa, quitó esos nucleótidos de ARN y reemplazó esos nucleótidos por nucleótidos de ADN. Esto que vemos brillante en amarillo es la DNA polimerasa 1. Y aquí quedó un espaciecito sin formar el enlace. Y entonces esto que vemos como en café es la ligasa que va a rematar la unión. ¿Para qué? Para que este pedacito ya quede completo. Mientras eso ocurre, miren, nuevamente se vuelve a ubicar la DNA polimerasa 3 y va a volver a sintetizar ADN en este pedacito. Mírenlo. Ahí la ubican y ahí vuelve a recorrer el pedazo. Mientras la helicasa continúa y la girasa continúan abriendo la cadena. Miren, aquí nos está representando que a medida que avanza están estas proteínas de cadena sencilla que van a estabilizarlas y mantener separadas las dos cadenas. Y también nos mostraba a la girasa que evita el superenrollamiento. Aquí nos está presentando a la DNA polimerasa 3, que como decíamos, en el caso de esta cadena acelerada, va a continuar simplemente la síntesis de nucleótidos a medida que se abra la horquilla, mientras que en este extremo, miren, viene la primasa, que nos la van a mostrar ahorita, que se encarga de sintetizar el primer de ARN, que me deja un OH que es reconocido, bueno, y acá me deja el OH que es reconocido por la DNA polimerasa 3 para que sintetice este fragmento de nucleótidos. Mientras la otra avanza sin ninguna dificultad. Por eso ese extremo se conoce como el extremo de síntesis rápida y el otro el extremo de síntesis rezagada. Y entonces miren, es bien importante esto que nos está mostrando aquí la animación. Cada vez que se incorpora un nucleótido, primero que es un nucleótido trifosfato, deja expuesto este OH, porque este OH es clave para que la DNA polimerasa pueda atraer al siguiente nucleótido. Acá también tenemos la cadena molde.
que tiene que realizarse la síntesis en sentido 5' a 3'. Y ya dijimos, estos fragmentitos que se forman en el extremo rezagado se conocen como fragmentos de Okazaki. Viene otro primer, nuevamente se ubica la DNA polimerasa 3 y probablemente repite la acción. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí miren, justamente les dice, viene la DNA polimerasa 1. Esta DNA polimerasa 1, ¿qué va a hacer? Va a remover estos pedacitos de ARN, esos nucleótidos de ARN los quita y los reemplaza por nucleótidos de ADN. Y miren, aquí está el espaciecito que yo les decía, el enlace que falta formar, porque si no quedaría esta cadena fragmentada, ¿sí? Como un pedacito de ADN cortado. Entonces, allí viene la ligasa que se encarga de restituir este enlace fosfodiéster. Y de esa manera, pues se obtienen dos cadenas hijas a partir de una sola cadena. ¿Está un poco más claro? ¿Jóvenes? Sí, profe. Profe. Señorita, perdón. Dígame. ¿Karen me iba a preguntar algo? ¿O decía sí? No, profe, solamente le iba a decir que sí, sí está claro. Perfecto. Entonces, ayer les envié el libro. Creo que Brian se los compartió. Léanlo, por favor. Ahorita repasen la clase, repasen el libro, refuércenlo bien. El ejercicio de explicar este proceso lo vamos a hacer el miércoles, que hay más tiempo y que están todos, porque para la clase de hoy, pues algunos no pueden asistir porque tienen que desplazarse desde sus casas hasta el laboratorio. Entonces no sería equitativo con todos. ¿Listo? Pero pues les da chance de repasar la temática. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ahora continuamos con el siguiente proceso que ya lo habíamos mencionado en la parte final de la clase de ayer, que es la transcripción. Y ya dijimos que la transcripción es el proceso en el cual a partir de ADN, ácido desoxirribonucleico, se obtiene ARN. Y ya mencionamos también ayer algunos de los tipos de ARN que existen. O sea, ya sabemos que no solamente son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. ¿Qué ocurre? ¿Sí? La transcripción, cuando se inicia esa transcripción, esa copia de DNA a obtener ARN, normalmente es un proceso altamente regulado. La célula es de las mejores fábricas que existe y no va a desperdiciar energía en vano. Va a producir RNAs y va a producir después proteínas solamente cuando las necesita. Por eso yo les decía, si hay un momento por decir algo, de deshidratación, debe producir unas proteínas que son diferentes a las cuales se presentan en condiciones normales. Pero la deshidratación no va a ser permanente, entonces se producen solo en ese momento. Por eso, ¿sí? Y sobre todo en eucariotes hay varios niveles que regulan qué es lo que se va a expresar. Además, como lo habíamos dicho previamente cuando hablábamos de celular, dijimos, el ADN que está en todas nuestras células es igual. Sin embargo, debido a la especialización celular, en unas células se expresan unos genes y en otras no. Entonces, todo esto tiene que estar regulado. Una célula epitelial tiene el genoma y tiene la codificación para producir insulina, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay una regulación. ¿Qué tal que una célula epitelial empiece a producir insulina? Podría tener dificultades. Y para ello, entonces, van a haber niveles de regulación, primero a nivel del ADN. Ya habíamos hablado de algo cuando hablábamos de celular, ¿sí?
¿Qué ocurre a nivel de ADN? Habíamos dicho que el ADN eucariota está asociado con histonas y a veces está altamente empaquetado y a veces está relajado. Y hablábamos de eucromatina y heterocromatina. Entonces dijimos, cuando hay ventilación del ADN, a veces se empaqueta muy bien con las histonas y al estar tan enrollado es difícil que se pueda abrir y leer para producir mensajeros. Entonces está en silencio, por decirlo así. Mientras que cuando están acetiladas las histonas, entonces, ¿qué ocurre? Se puede relajar un poquito más, no está tan enrollado el ADN sobre las histonas y si no está tan empaquetado es más fácil leerlo. Ahora, adicionalmente, se los dije ayer, si bien nosotros conocemos la forma B del ADN, que es la que Watson y Crick publicaron en Nature y Science, resulta que hay muchas formas y se puede compactar más, o sea, no necesariamente por la asociación con las histonas, sino que también la misma molécula puede ser más compacta y si es más compacta es más difícil de leer. Entonces miren que ya hay una regulación desde el mismo ADN, pero también van a haber procesos de regulación en la transcripción. Digamos que tenemos un ADN relajado, que no está asociado con histonas, que podría leerse fácilmente. Para iniciar la transcripción, van a participar muchísimas proteínas. Si alguna de ellas falta, sencillamente no inicia la transcripción. ¿Sí? Y así se evita la célula un desgaste de producir algo que no era necesario. A veces inicia la transcripción, pero cambia el ambiente celular. Entonces, ese mensajero que se produjo ya no se requiere para producir proteínas. O sea, esa proteína ya no es necesaria. Por eso también hay controles después de la transcripción, se llaman post-transcripcionales. Se produjo el ARN, pero ya no se necesita, hay que degradarlo. ¿Para qué nos vamos a desgastar produciendo algo que no va a utilizar la célula? Es más, a veces avanza y se produce ya la proteína. Allí también hay control. Si ya hay un exceso proteico, puede ser degradada. O si está mal producida la proteína, puede ser también degradada. Entonces, hay muchísimos mecanismos de control de la expresión de los genes como tal. Y entonces, vamos a mencionar cómo ocurre este proceso. En este proceso, les estaba diciendo, el inicio de la transcripción, para que inicie, se necesitan varios complejos proteicos, varias señales celulares. Pero, a diferencia de la síntesis de ADN, en la que acabamos de ver, que participan muchas enzimas, haciendo primero unos iniciadores, luego cortando un pedacito, luego reemplazando otro pedacito de ADN, acá la ARN polimerasa es una enzima que lo hace casi todo. Después de que se inicie, o sea, después de que se dé la señal de inicio, la ARN polimerasa hace todo solita. Esta es una maravilla de enzima. No necesita, esta enzima ya no está en preescolar, ya no necesita muestra. Ella solita se pone la muestra. Es más, no necesita que una girasa le relaje la cadena de ADN que va a copiar. No, ella misma tiene un sector que se encarga de girar el ADN, de eliminar puentes de hidrógeno. Esta es una maravilla de proteína y ya lo hace todo. Pero, pues hay diferentes tipos de RNAs polimerasas. ¿Por qué? Porque ya vimos que habían diferentes tipos de ARNs. ¿Sí? Tenemos la RNA polimerasa 1 y la RNA polimerasa 1 se va a encargar de producir los ARNs ribosomales. Por eso aquí les dice 5.8S, 18S, 28S. Eso hace la RNA polimerasa 1. La RNA polimerasa 2, y en esta es donde vamos a enfatizar más, es la que se encarga de producir todos los mensajeros. O sea, todos esos RNA mensajeros que van a producir luego proteínas son producidas por la RNA polimerasa 2. Más los SNO-RNAs, los microRNAs, los siRNAs, los SNT-RNAs. Y tenemos la RNA polimerasa 3,
que va a producir los ARNs traductores o transferencia y algunos ARNs ribosomales. Entonces tenemos básicamente tres tipos grandes o tres grupos grandes de polimerasas. La acción va a ser muy parecida, pues va a tener diferencias leves entre los ARNs traductores y ribosomales, pero nosotros nos vamos a enfocar en la RNA polimerasa 2. Dicho esto, y antes de continuar, ustedes desde hace alguna semana tenían una tarea y era consultar la definición de gen. Y este es el momento en que ustedes me digan cuál es la definición actual de gen. ¿Quién quiere comentarme sobre su consulta? Yo, profe. Dígame, Joana. Un gen puede definirse como un segmento de DNA que codifica la información requerida para sintetizar un producto biológico que en general será una proteína estructural o enzimática y es la unidad básica de herencia biológica. Un concepto más útil en biología molecular, un gen se puede definir como un segmento de DNA que contiene una unidad de transcripción y sus secuencias reguladoras principales. Gracias, Joana. Ahora me escribe, por favor, al chat diciéndome que hizo su participación. ¿Sí? ¿Está claro lo que nos dice Joana? Lo que consultó Joana. ¿Todos coinciden con esto que ella menciona? Sí, Sí. profe, yo tengo otro tipo de consulta, pero igual quiere decir exactamente lo mismo que la A compañera. ver, Chelsea, léanos qué consultó usted. Un gen es una partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de los cromosomas y se determina en la aparición de los caracteres hereditarios de todos los seres vivos. Bueno, es un poco más general, pero, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos del desarrollo histórico estaba la polémica. ¿Qué es un gen? ¿Es eso que se hereda? Y incluso en algunos estudios nos habían dicho un gen es igual a una enzima, o sea, cada sector del gen codifica para una enzima. Ahora, la definición actual de gen, ¿qué nos indica? Gen es un fragmento de ADN que codifica para la producción no solo de proteínas, como lo decía su compañera, porque en algún momento, en algunos textos se decía eso. Un gen es un sector de ADN capaz de producir proteínas. Pero ahorita hablamos de genes, cualquier sector de ADN que pueda producir, ya sea mensajeros, ribosomales, de transferencia, snRNAs, que pueda producir algún tipo de ARN funcional. ¿Está clara la diferencia? Los genes no solamente se limitan a la producción de proteínas, los genes también pueden producir ARN silencer o microRNAs. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas van a funcionar en armonía, ¿sí? Para regular todos los procesos biológicos que están ocurriendo en nuestra célula. Un gen es ese sector de ADN que permite la producción de cualquier tipo de RNA, que codifica para producir cualquier tipo de RNA. Obviamente, incluyendo aquellos RNAs que al final van a producir proteínas. ¿Está clara cuál es la diferencia con respecto a las ideas originales de gen? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces, ya entrando, ya hablando. Profe, perdón, una pregunta. ¿Nuestro cuerpo está haciendo esto las 24 horas del día? Eso lo está haciendo cada segundo, desde que estamos sentados frente a la pantalla. Muchas de nuestras células han producido proteínas, mensajeros, silencers. Eso lo hacen en cuestión de segundos, Chelsea.
todo el tiempo. Usted está durmiendo y lo sigue haciendo. Esa es la manera de mantenernos vivos. ¿Listo? Listo, profe. Sí. Bueno, entonces cuando hablamos del proceso de transcripción, el proceso de transcripción se va a dividir en 3 etapas. El primero se llama iniciación. ¿Qué ocurre en la iniciación? Yo les decía, la iniciación es la etapa de la transcripción que es altamente regulada. ¿Por qué? Porque solamente se va a completar cuando realmente se requiera la expresión de un gen. De lo contrario, todo este sistema no se completa. Para el proceso de iniciación van a participar varias proteínas. Esas proteínas que participan se conocen como factores de transcripción. Espérenme un segundo. Esos factores de transcripción, normalmente para abreviar y no escribir factor de transcripción para explicar el proceso que puede ser un poco demandante, se van a representar, me adelanté mucho, se van a representar con una letra T, que significa transcripción, una letra F, que significa factor, y además se acompañan con una T, una F. ¿Sí? Eso significa factor de transcripción. Normalmente se acompañan con un número romano, ¿sí? Puede ser el 1, el 2 o el 3. ¿De qué depende de que sea el 1 o el 2, el 3? Si este factor de transcripción va a regular la acción de la RNA polimerasa 1, es 1. Si va a regular la acción de la RNA polimerasa 2, es 2. Y si va a regular la acción de la RNA polimerasa 3, es 3. Como yo les dije, nos vamos a centrar en la RNA polimerasa 2. Entonces aquí sería 2. Y normalmente se acompaña de una letra. Esta letra, lo ideal cuando empezaron a descubrir estos factores de transcripción, era ubicarlas en orden, o sea, que el factor, por decirlo así, el A sea el primero que se descubrió y es el primero que participa en el proceso, luego el B, luego el C, luego el D, pero resulta pues que hay algunos factores que saltaron, pero no importa, el orden es casi muy similar a esto, ¿no? Entonces, están acompañados de la T, la F, el número de la RNA polimerasa y una letra que, entre comillas, representa o simboliza el orden en el cual van a participar. ¿Qué ocurre en el caso de los eucariotas? Bueno, y estos factores de transcripción son estudiados en eucariotas directamente. Entonces, inicialmente lo que llega es el TF2D, el factor de transcripción D. Este TF2D tiene 2 subunidades. Estas subunidades son la TBP y la TAF. ¿Qué van a hacer ellos? O sea, para que se dé la transcripción se van a reconocer sitios específicos en el ADN. Y entonces, estas proteínas se van a unir a unos sectores del ADN altamente conservados que se encuentran en la parte de la iniciación de la transcripción, que son los elementos TA-TA-Box, la TATA-Box. Y el TAF es otra secuencia que se encuentra cerca del inicio, del punto de inicio de transcripción. Entonces los dos llegan y se ubican allí. Cuando TF2D se ubica en este sector, recluta a TF2B, al factor 2B. Este TF2B reconoce otras secuencias en el ADN que se llaman secuencias BRE. Y estos son elementos que están en la región promotora, que es el sitio donde se va a ubicar, a posicionar la RNA polimerasa. Cuando se ha posicionado la ARN polimerasa,
La TF2B viene a estabilizarla, ¿sí? A que se quede allí quietecita. Posteriormente llega TF2F, recluta a TF2E y este recluta a TF2H. TF2H es fundamental. ¿Por qué? Porque el TF2H es el que se encarga de fosforilar una unidad de serina de la RNA polimerasa. Cuando TF2H fosforila a la serina, es como la señal de arranque de la RNA polimerasa y allí empezaría la transcripción. Entonces, importante, ¿qué hemos mencionado hasta el momento? Miren, hay elementos que van a hacer control en la iniciación. Hay elementos que son proteínas y hay elementos que son las secuencias que están en el ADN. Entonces, ustedes en los textos les van a mencionar que existen elementos de control que son las secuencias que están en el ADN que se llaman controles en cis. Cambiemos el color porque no se va a ver. Y elementos de control que son las proteínas o esos factores de transcripción que se asocian a esas secuencias. Estos se llaman controles en trans. ¿Sí? Entonces, la proteína que llega a unirse, estos factores de transcripción se llaman controles trans. Las secuencias se conocen como controles cis. Entonces, ¿qué decíamos antes? Miren, lo primero que llega es el TF2D, que va a reconocer la secuencia TATA, que está aquí. Esta es la molécula de ADN. Este es el punto de iniciación. Lo que dice INR es el sitio de iniciación a partir del cual se va a copiar ya sea el mensajero, pues en este caso el mensajero, o algún tipo de SNO snRNA. ¿Y qué tenemos? Tenemos la secuencia TATA. Esa está antes de la iniciación. Miren. ¿Por qué se llama secuencia Tata Box? Porque la secuencia conservada es esta que vemos aquí, TATA-A-T-A-T-A-T. En los textos ustedes van a encontrar mucho que hace referencia a corriente arriba y corriente abajo, cuando habla de posiciones dentro del ADN. Lo que está corriente arriba quiere decir que está antes de. Si yo digo que la Tata Box está corriente arriba del punto de iniciación, quiere decir que está antes. Por eso aquí les dice está más o menos menos 30 bases antes del sitio de iniciación. Mientras que el DPE, que es otra secuencia rica en adeninas, guaninas, adeninas y guaninas, se encuentra 30 nucleótidos después del sitio de iniciación. Eso sería corriente abajo. ¿Está claro el concepto de corriente arriba y corriente abajo? Profe, ¿a qué se deben los slash que separan en este caso el de Tata Box? Sería timina, adenina, adenina, slash, timina, adenina, slash, timina. Esos slash significan que eventualmente puede estar en medio de ellos otro nucleótido. A veces se presenta en algunos organismos, a veces no. Pero de manera general estas secuencias son muy conservadas. ¿Listo? O sea, profe, quiere decir que Tata siempre va a ser así, o sea, va a ser Tata va a timina, ser, adenina. o sea, puede ser, miren, TA, aquí podría haber una citosina, timina, adenina, timina, en algún organismo o en alguno de los genes que se va a codificar. Pero esto es, o sea, estas son pequeñas variaciones que eventualmente se pueden presentar. De lo contrario, se conoce como secuencia consenso porque son altamente conservadas. ¿Y por qué son altamente conservadas? Porque precisamente están diseñadas para ser reconocidas de manera específica por un factor de transcripción que permite el inicio de este proceso. ¿Listo? Listo, profe. O sea, quiere decir que si es que usted nos dice DPE, nosotros ya sabemos exactamente qué es su secuencia.
Sí, pero obvio, o sea, ojo, ustedes no tienen que aprenderse estas secuencias de memoria, no. Lo que me interesa que aprendan es el proceso, que sepan que estos elementos, estas secuencias regulan la iniciación en sí, están en el ADN, mientras que estos factores, estas proteínas, lo regulan en trans. Que cada uno de estos factores va a ir incorporándose de manera secuencial que permiten ubicar a la RNA polimerasa en la región promotora y que permiten que arranque la iniciación. ¿Listo? Pero yo nunca les voy a pedir que se aprendan esto de memoria, ni mucho menos. ¿Está claro? ¿Jóvenes me están escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, aparte de esto que ya hemos mencionado, o sea, ya tenemos claro que hay unos factores de transcripción. Aquí están representados, miren, con letras, ¿sí? Aquí estarían las secuencias que reconocen. Aquí está la TAP, que es la del factor TF2D, que se encarga de unir la Tata Box. Aquí está la región promotora y aquí está ubicada la RNA polimerasa. Hemos visto toda esta parte que está en azul, donde dijimos que se reclutaba TF2B, TF2F, TF2C y TF2H, que era importante porque es la que se encarga de fosforilar una unidad de serina. Pero tenemos algunos genes que son más complicados, o sea que no es suficiente con que se unan estos factores de transcripción. Necesitan, para poder arrancar esta fase de iniciación, de que se forme un complejo proteico y también hay secuencias muy lejos, incluso del gen, como estos que vemos acá, que se conocen como secuencias enhancer. Esas secuencias enhancer, ya escribo, estas secuencias enhancer, aquí aparecen en la diapositiva como intensificadores. Tienen que asociarse a unas proteínas activadoras y solamente cuando la enhancer se asocia a la proteína activadora permite la formación de este complejo coactivador para que se estabilice esto y pueda arrancar la síntesis. Entonces, nuestras células no van a producir cualquier proteína aleatoriamente, solo, y eso lo ténganlo claro, solo produce las proteínas que necesita y cuando las necesita. Por eso hay todo este sistema de regulación. Antes de arrancar toda esta carrera de producción de proteínas, se requiere de que todo este sistema esté ensamblado en nuestro ADN y solo así se puede dar la producción. Ahora, así como hay proteínas o sectores y secuencias que activan la producción del mensajero, también, miren, aquí les dice, hay proteínas represores y hay secuencias silenciadoras, ¿sí? Que se llaman igual que en español, silencio. Estas secuencias silenciadoras tienen el efecto contrario. Supongamos, se está expresando una proteína, pero ya no se requiere, porque ya se superó, ya hay una producción suficiente de esa proteína. Entonces, el represor se une al silenciador y desbarata todo este complejo y de esa manera se frena la producción del mensajero y por lo tanto de la proteína. ¿Está claro aquí? Vamos a ver un video para entender la etapa de iniciación. Gracias, Mateo. Listo, entonces... Está en inglés, pero creo que tiene subtítulos, entonces veamos el video. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors,
RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the TATA box. An enhancer region may also be involved. Bueno, no están los subtítulos en inglés, pero tampoco es muy complicado. Les está diciendo justamente que hay una unidad que se va a transcribir y que antes de ella están los elementos de regulación de la transcripción. Y les menciona la Tata Box, que ya lo dijimos, es la primera secuencia que es identificada por TF2D. Y también les menciona que hay secuencias como los enhancer que están mucho antes del sitio de iniciación. Complexes, known as transcription factors, are Aquí está el TF2D, el primer factor de required for successful transcripción. transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. Y aquí en amarillo está el componente del TF2D, que es el sitio de asociación a la Tata Box. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the TATA box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors include Y entonces miren, allí va a ir reclutando poco a poco a diferentes factores de transcripción. TF2A and TF2B, then attach. Que primero se encargan de estabilizar este complejo TF2D These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA y que polymerase. permiten ubicar o posicionar a la RNA polimerasa. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP. Después de que se posiciona la RNA polimerasa, entonces se estabiliza y miren, yo les decía, el TF2H es clave, ¿por qué? Porque va a traer ATP And PI. que permite fosforilar una unidad de serina de esta enzima y a partir de ahí arranca la síntesis del ARN. RNA polymerase then synthesizes an RNA. ¿Está claro? Les voy a repetir un pedacito de este video. The DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the TATA box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the TATA box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates. Entonces, jóvenes, por ahora dejamos hasta ahí la etapa de iniciación de transcripción.